Hola, ¿qué tal, familia Remanchados? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche, si es que son valientes, o excelente día, si es que le tienen miedo a los fantasmas. Como saben, yo soy Marle Marriaga y esta noche les traigo a un invitadazo de lujo que también es íntimo amigo de este canal. Jesús de Nazaret, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar estar en esta hora de terror que estamos a punto de tener. Vamos a contar bastantes historias acerca de brujería y muchísimas gracias también por prestarme tu estudio para poder grabar este capítulo. No, pues muchas gracias a ti, amiga, por acceder, porque también estuvo en nuestro canal. Muy seguramente, creo, no sé, va a salir primero en el tuyo. Quiero pensar. Yo creo que sí, yo creo que ya salió. Entonces, para que todas aquellas personas que de repente ya dicen, yo quiero seguir a NASA, ya saben, por favor, danos todas tus redes sociales. Ahí nos pueden encontrar como Más Allá del Miedo Podcast en todas las plataformas, pero ¿saben qué? Síganme también en Instagram como Nazaret Martínez, el personal. Ahí lo van a encontrar. Cuéntanos qué haces, NASA. Pues nosotros creamos también este tipo de contenidos de tema paranormal, misterio, sobrenatural. Y contamos historias paranormales, historias increíbles, cosas que pues a todos nos encantan. Yo le pedí a... ¡Ay! Esto se va a los bloopers. Muy bien, perrito, te quiero mucho. Tal vez era un nahual, tratándonos de avisar de algo. Yo le estaba diciendo a NASA que le pedí historias de brujería porque sé que tú tienes de verdad unas historias bastante fuertes al respecto. ¿Qué piensas acerca de la brujería? Pues mira, la brujería, viéndolo desde el punto que lo veo en la actualidad, yo creo que puede mejorar la vida de las personas en muchos aspectos. Pero lamentablemente la gran mayoría, lo utilizan para cosas negativas. Lamentablemente. Y lo peor de todo es que son personas cercanas. Si hay algo que yo me he dedicado de documentar o platicar, precisamente con las personas que se dedican a esta clase de prácticas, es a preguntarles quiénes recurren más a esto. Y lamentablemente coinciden en lo mismo. Trabajos negativos, trabajos de mejores amigos, trabajos de los hermanos, de los padres, personas cercanas. Entonces, sí, pueden mejorar la vida de las personas, pero la gran mayoría lo utilizan para cosas negativas. Tú, al ser hijo de una bruja muy buena, ¿por qué crees que funciona la brujería? Yo creo que se tienen que conjugar diversas situaciones, ¿sí? Para que pueda funcionar la brujería. Ella mencionaba que no hay mayor brujería que la que te pueden provocar aquí. ¿Por qué? ¿Qué sucede en el caso de una persona que ve un muñeco vudú fuera de su casa? Que le pongan una fotografía tuya, una que tienes de perfil en Instagram o en Facebook. Si ves ese muñeco, si eres una persona fácil de sugestionar, mentalmente ya estás destruido. Y por ahí varias de las personas que se dedican a esta situación lo mencionaban. Desde el momento en el que tú tomas el papel de víctima, ya estás en la bolsa de ellos. Entonces, yo creo que este tipo de situaciones suelen ser de lo más común. Lo menciono porque muchas de las cosas que vamos a platicar están relacionadas con este tipo de situaciones. ¿Alguna vez has sido víctima de brujería? Mira, yo no creo que haya sido víctima de brujería. ¿No crees? No lo creo porque yo creo que sería algo bastante evidente, algo perceptible, por lo menos para mí. Y yo les diría al que se atreva, cuidado. ¿Alguna vez has hecho un trabajo de brujería? No lo he hecho, pero sí me atrevería a hacerlo. Ya estamos platicando justamente en el canal de NASA acerca de cuáles serían las cuestiones donde utilizarías ciertos materiales que podrían brindarte muchísima fuerza y protección, ¿no? Sí, claro. De hecho, esta cuestión, para ahondar un poquito más, en los temas de brujería, energía, incluso en IFA, que es donde se utilizan más este tipo de prácticas, o en palo, es donde se utilizan más, la cuestión de los muertos. Por ahí le pones el pitido. Los muertos suelen tomar su energía para darles potencia a estos trabajos. Y por ahí tuve una declaración de una persona que nos decía, no es para darle potencia a los trabajos, es para darte potencia a ti, porque tú ya tienes esa energía. Entonces lo que hace es darte un poquito más de poder para que pueda funcionar con mayor fuerza. Hay personas que utilizan pues estos restos, hay personas que utilizan imágenes de santos, hay personas que utilizan incluso elementos
elementos que suelen ser parte de la naturaleza, perdón. Sí, son cosas que son bastante complicadas, y yo lo que te mencionaba en este capítulo que grabamos para mi canal es que mi madre era bastante consciente de esas situaciones. No lo puedo comprobar porque nunca lo vi, pero utilizar cosas así como que le pertenecían a personas, a muertitos, yo creo que sí lo llegó a hacer mi madre en algún momento. Yo creo que sí lo llegó a hacer en algún momento, pero mayormente potencializaba sus trabajos con la santa. ¿Crees que en algún momento la brujería es el inicio para estas brujas que se convierten en bolas de fuego? A ver, espérame, ¿me repites? O sea, si crees que la brujería es el inicio hacia estas entidades que terminan convirtiéndose en bolas de fuego. Porque una cosa es la brujería, las brujas que realizan este tipo de trabajos, amarres y demás, y luego ya están las brujas, que ya son los seres que perdieron la humanidad. Claro. Fíjate, ahí te voy a dar un dato que me dio mi amiga G, que le mando un saludo, muy buenos datos. La cuestión de las bolas de fuego, que todos interpretamos que son brujas. Hasta cierto punto no estamos tan equivocados. Pero en nuestros ancestros, sobre todo mexicas, ellos tenían ciertas ideas sobre este tipo de manifestaciones. O sea, toda esta idea de que son brujas viene desde allá. Pero no es precisamente una bruja como tal. Mi amiga nos mencionaba que este tipo de manifestaciones de las bolas de fuego suelen ser de los tonales. Los tonales, a lo que yo le entendí de este tipo de seres, son una clase de ser o animal que te acompaña el día de tu nacimiento y el día de tu muerte. Y estos seres tonales es como tu dual, que si tú te enfermas, muy posiblemente ese animal también se va a enfermar. Que si ese animal está herido, muy seguramente tú también te vas a sentir mal. Y anteriormente los curanderos, para poder curar a las personas, así físicamente, tenían que buscar mediante su propio tonal al tonal del paciente. Porque muy posiblemente si esta persona tenía estas manifestaciones, pero no había alguna razón evidente, podía ser que su tonal estaba enfermo o estaba lastimado. Entonces curaban a este animalito y de esa forma podían sanar a la persona, porque su dual ya está sanado. Cuando estábamos hablando de esos temas, también entra el tema de los nahuales y los tonales, que algunos de estos tienen ciertas capacidades, no solamente de convertirse y cambiar sus morfologías, sino de también convertirse en tormentas, en fuego y en diversos elementos. Entonces, desde ese punto te podría decir que malinterpretamos la cuestión de las brujas. No son brujas, son nahuales. Ok. Y mira, esta información no la conocía, así que me parece muy curioso. Entonces, ¿qué son estas brujas que se llevan a los niños? Hay ese tipo de casos. Fíjate que muchas veces mi madre tenía ciertas ideas. Ella siendo de una zona que pues, es muy allegada a esos temas, que es Oaxaca. Ella decía que estas son brujas, ya hasta la actualidad pues nosotros le pusimos nombre, brujas siniestras. Y este tipo de brujas son más bien como seres elementales. Como seres elementales que obviamente se alimentan de ciertas cosas de nosotros, pero lo hacen de forma energética, no de forma física. Incluso te podría decir de una historia que nos contaron por ahí, bastante interesante. No recuerdo a quién se la conté. Se la conté a Dafne en uno de nuestros capítulos, donde hablábamos de una bruja y el cincuante. ¿Has escuchado ese animalito? Nunca. Bueno, que tómenlo como la historia que es, no les hagan daño a los animalitos, cuidado. Se dice que en cierta zona, que era una zona no urbanizada, un pueblito, había una señora que, si no mal recuerdo, era partera. Entonces esta partera comienzan a suceder ciertas situaciones. Era muy conocedora de plantas, conocedora de herbolaria.
que también suele ser algo común por aquellas zonas. Gran parte de los niños que ella había recibido, estos niños habían fallecido. O sea que era algo bastante raro, porque había varias parteras. Entonces, que curiosamente las que ella atendía, las mamás se quedaban sin los bebés. Entonces todos empezaron a ponerle mucho más atención. ¿Qué era lo que sucedía? No era que murieran los niños instantáneamente. Los niños eran alimentados por sus madres, pero curiosamente había una manifestación donde las mamás quedaban flacas, se desnutrían, se les caía el cabello. Los bebés, obviamente, al ser alimentados por ellas, pues llevaban el mismo fin. Y cuando ya el bebé estaba en las últimas, pues definitivamente tenía más debilidad que la madre, fallecía. Entonces todos se lo preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué de esa forma? ¿Por qué está sucediendo eso? Y decían, a lo mejor esta mujer es bruja. Entonces que la empiezan a seguir, una persona lo estaba vigilando, y comienza a haber ciertos rumores de que estas manifestaciones que había en las mujeres eran por el cincuante. El cincuante se supone que es una serpiente que se alimenta energéticamente de ti, y funciona de cierta forma. Parece que es físico, pero según yo lo entendí, es de una forma energética. Imagínate que tú estás con tu bebé, que eres mamá. Todavía no soy mamá, Todavía no soy mamá, Sí, por eso le aclaramos. Que estás con tu bebé, le estás dando pecho, le estás dando de comer y te estás quedando dormida. Entonces, cuando estás dormida, tú sientes que pasó esa noche de forma bastante normal, que como en aquellos pueblos dormiste en tu hamaca, tenías abrazado a tu bebé, e incluso cuando volteas a verlo, el bebé lo tienes pegado a ti. Pero ¿qué es lo que sucede con el cincuante? El cincuante se supone que tiene la habilidad o esa facultad, no sé si sea correcto decirlo, de que te quitaba el bebé del pecho y el cincuante se pegaba al pecho. Es una serpiente, se pega al pecho y empieza a alimentarse de ti. Y con la cola, para que el bebé no haga ruido, se la mete a la boquita. Y de esa forma el bebé no hace ruido, está dormido, también se alimenta energéticamente de él y se alimenta también de la mamá. Entonces había ese rumor de que el cincuante estaba provocando todas esas situaciones en ese pueblo, pero que la provocadora de esas situaciones era esta mujer. Entonces una persona estaba todo el tiempo con ella, la seguía, la observaba, y que en cierto momento, cuando la acompañó a la profundidad del bosque, esta mujer se metió a una cueva. Cuando se mete a la cueva, el muchacho se quedó estupefacto, porque cuando sale la mujer, sale con un montón de serpientes envueltas en el cuerpo. Entonces cuando sale con las serpientes así, empieza a acercarse a las serpientes, las cabecitas de las serpientes sobresalían de sus manos, y hace cuenta que las tenía aquí y les decía, ya saben qué hacer, ya saben a quién acercarse, se los encargo. Y que las serpientes las soltaban y se iban. Entonces que cuando sucedió eso, pues este muchacho dijo, esta es una bruja. Como todo pueblo, ya te imaginarás, la cabañita donde vivía esta señora, la tomaron desprevenida y la comenzaron a incendiar, la cabañita. Al principio no pasó nada. ¿Qué sucedería con una persona normal si se está quemando? Gritos, dolor. Esta señora no se quejaba de nada. Que pasaron largos minutos, se encendió la cabaña completita, y que en cierto momento, cuando empiezan a escucharse los gritos, ya había pasado mucho tiempo, era imposible que la señora siguiera con vida. Cuando comienza a gritar, todas las serpientes empiezan a salir debajo de su casa, a dispersarse. Entonces todos llegaron a la conclusión de que esta mujer tenía cierto control de los seres elementales. Y para ser específicos, del cincuante se dice que es una serpiente, así como tal. Pero dentro de los testimonios que yo sé de forma cercana, por ejemplo de mi madre, ella decía que el cincuante trabaja de forma energética, no de forma física, porque es lo que se dice en esta clase de historias.
Qué peligroso ser mujer en esas épocas, ¿no? No, bueno, todavía imagínate, sigue siendo sí, bastante. porque en la actualidad, yo lo menciono a cada rato porque yo creo que hay algunas prácticas en algunos pueblitos que son peligrosos, son muy peligrosos. Por eso les digo, tómenlo como lo que es, una historia. No sé si viste hace poco tiempo que por estas cuestiones de usos y costumbres, por ejemplo, fallecieron 2 niños que comieron pan que estaba envenenado. Los líderes de esa comunidad decidieron que era buena idea tirar pan en las calles para acabar con la población de perros callejeros. No. ¿Y qué sucedió? Que unos niños, como que tenían hambre, salieron a la calle, Qué fuerte. vieron el pan, se lo comieron y fallecieron. Tremenda fábula. Entonces, esto está horrible. Y estamos hablando de algo leve, ¿eh? Entonces, por la cuestión de usos y costumbres, a veces tienen prácticas que no son... Ay, no me cuadran. Por eso les digo, tómenlo como lo que es una historia. Yo quiero comenzar precisamente estos relatos que vamos a contar, Nasa, porque yo no sé si esto que estoy a punto de decir es brujería o si es algo más allá de lo que es. Uh-huh. Esta historia sucede en Oaxaca también, ahorita que lo estás mencionando. Hay un lugar, una población en la que hay unos usos y costumbres bastante extraños, ahorita que los estás mencionando. La persona que me manda esta historia, la manda su nieta en realidad, que soy yo, claramente. Mi abuela vivió durante su infancia en Oaxaca, en el Istmo, en toda esa zona. Y ella dice que tiene muchísimo el recuerdo que la llevaron a otra zona de Oaxaca, en donde habían muchos niños vestidos de blanco y con muchas flores. Ajá. Pero a ella no la vestían de esa forma. Ella sencillamente estaba ahí como observando. Ellos estaban vistiéndose en una escuela y de repente empezó a escuchar que afuera había toda una banda así sonando así como si fuera fiesta patronal, ¿no? Sacan a los niños y entonces ella sale con ellos y se da cuenta de que todos están como celebrando algo muy extraño y todos van caminando precisamente hacia un lugar entre el monte ya, que es una cueva. Y en esa cueva, estas personas empiezan a meter a los niños. Lo interesante de todo es que es una cueva que no es tan larga, tampoco es que sea una gruta o algo por el estilo, es una cueva que claramente se le puede ver la salida. El problema está en que estos niños nunca más salieron y de esa cueva comenzaba a salir sangre, como si la cueva se hubiera alimentado de los niños. Órale. Y las personas que vivían ahí empezaron a decir que este era un ritual mágico para que les fuera muy bien en la pesca y en las cosechas, que esa era una entrega que tenían que hacer cada cierto tiempo, tampoco cada año, pero que lo tenían que realizar para que les fuera muy bien, porque había una entidad dentro de la cueva que era la que se aseguraba que todos esos pobladores tuvieran alimento y pudieran vivir de eso. Órale. No sé si se trata algo relacionado con brujería, porque de cierta manera es magia este tipo de ofrendas. No sé tú qué pienses. Yo pienso que, fíjate, a lo mejor no está muy cercano, que digamos, pero este tipo de prácticas eran comunes para los mayas. En la zona de los cenotes, a los que, bueno, no tengo mucha información sobre esas situaciones, pero a lo que yo sé, los cenotes eran considerados como un ingreso al inframundo y un contacto con ciertos dioses. Entonces, muchos de estos sacerdotes es algo que no se puede negar, porque ahí están todos los restos, los cráneos y todo. Hacían este tipo de ofrendas y los lanzaban a los cenotes. Y este tipo de hallazgos están impresionantes, o sea, porque las personas que bucean, de hecho es una de mis, híjole, ojalá y algún día pueda hacer eso, bucear en esos cenotes, porque son laberintos subterráneos, y ahí se ven todos los restos de los niños que dejaban para las ofrendas. ¿Es algo real? Es algo que al menos en esos años en los que mi abuela era una niña todavía sigue sucediendo. No sé si sigue sucediendo actualmente. Si es así, no sé si quiero saberlo, pero seguramente ya es algo muy ilegal. No, pues sí, imagínate que utilicen siempre mencionar niños para cualquier persona, bueno, para mí lo es algo fuerte, es algo que te pega.
y sobre todo cuando tienes hijos. Sí, es fuerte. Así que cuéntanos, Nasa, ¿cuál es tu primera historia de brujería que nos estás contando esta noche? Mi primera historia de brujería. Ay, amiga. A mí los temas de brujería me encantan. Se me hacen muy, muy interesantes por lo que te contaba de mi madre hace algunos capítulos. Nosotros, al estar en contacto continuo con este tipo de prácticas de mi madre, de hecho te lo menciono de forma medio graciosa, a mí me gustaban mucho las historias de la mano peluda, porque creía que pues estas cosas son extraordinarias. Yo decía, ay, ojalá ya algún día veamos algo paranormal, así como en esas historias, sin saber que pues lo tenía al otro lado de mi casa, con mi mamá. O sea, ella realizaba estas prácticas y yo no lo consideraba como algo paranormal. Lo normalizaste. Lo normalicé, exactamente. En una de esas situaciones, de hecho, esa historia, no recuerdo dónde la había contado, pero el caso que a mí me ha impactado de temas de brujería que ella realizó, o de los que me han impactado que ella realizó, recuerdo que en una ocasión llegó una familia donde 2 personas decían que estaban gravemente enfermas. Esas personas ya habían pasado por procedimientos quirúrgicos, medicina, tratamientos, rehabilitaciones, y no veían mejoras. Y los médicos, ya hubo un punto en el que les dijeron, ¿sabes qué? Es que ya no te podemos hacer nada, ya todo lo que necesitabas hacer ya lo hiciste. O sea, ya no hay punto de mejora. Entonces, ellos, siendo personas que no eran creyentes, decidieron acudir a este tipo de prácticas, porque en la zona donde yo vivo son muy religiosos. Entonces, cuando llegan estas personas, eran personas grandes, solamente iban acompañados de unos de sus nietos. Cuando llegan, llegaron medio saltaneros, medio a la defensiva, porque pues religiosos. Oiga, venimos aquí a que nos diga a ver si podemos encontrar qué nos pasa. Y dice, sí, ahorita les hacemos una lectura. Y mi mamá hacía la lectura de la magia de las velas, de una vela, observaba la flama y contestaba todas sus preguntas. Cuando empieza a hacer la lectura, empieza a hacerle preguntas exclusivamente a la mujer. Entonces, cuando le empieza a hacer las preguntas, eran preguntas incómodas. Porque le decía, oiga, ¿quién es Mauricio? Y la señora se quedaba así y no contestaba. Y pues yo creo que mi madre se dio cuenta inmediatamente. Oiga, ¿usted hace algún tiempo tuvo problemas con su esposo? ¿Se alejó? ¿Hizo alguna situación? ¿Estaba lejos? ¿Estaba trabajando? Y ahí el señor contesta, sí, me encontraba en Estados Unidos. Entonces, cuando así empieza a hacer preguntas, pues ahí pues ya no se cayó mi madre, porque ella era clara. O sea, siempre fue bien clara. Eso me encantaba de mi madre, porque no tenía pelos en la boca. En la lengua. Ya me estoy yendo para otra parte. Pelos en la lengua. Perdón, mami. Entonces, cuando pasa esa situación, ya así, por lo claro, le dice, a ver, usted tiene que hablar con su esposo. Tiene que hablarlo directamente y decirle, pues, qué fue lo que hizo. Y de esa forma vamos a poder trabajar para sanar esta situación. Porque si bien no es algo grave, por su edad y por sus enfermedades y todo lo que están llevando, sí puede llegar a ser algo mortal. Entonces, lo que tiene que hacer es sincerarse con su esposo, y ya cuando se sincere, regresan. Entonces, se fueron. Ya tiempo después, regresa la señora y le solicita a mi mamá que le haga un amarre. Se pasa, señor. Y dice, ¿cómo por qué quieres que te haga un amarre? No, pues es que mi esposo me dejó, ya se fue. Entonces sí le platicaste. ¿Qué sucedió? Resulta de que esta señora, cuando se encontraba su esposo en los Estados Unidos, tuvo cierto amorío entre comillas. ¿Por qué? Porque este señor pues duró muchos años en el extranjero.
Entonces esta señora empezó a excusarse diciendo, es que las mujeres tenemos necesidades y pues me tienes que comprender, Maribel, somos mujeres. Y le decía, sí, mujer, o sea, sí te entiendo, pero si lo que quieres es sanar, lo tienes que hablar directamente con él y sanarlo con él. Yo no puedo hacer nada. Esa es la única forma de sanarlo. ¿Qué fue lo que sucedió? Esta mujer empezó a meter ciertos trabajos que tenían que ver con enganches, amarres o cosas por el estilo, con un noviecito que había tenido desde hace, o sea, muchos años, que cuando ya eran adultos se volvieron a ver, y pues por ahí cumplió con sus necesidades, ¿verdad? Pero lo atrajo a través de un amarre. Lo atrajo, sí, porque esta señora decía que este hombre era, no accedía, o sea, solamente se hablaban como amigos, muy cordial, muy cortés. Y ella decía que tenía su necesidad. A ella le gustaba a él. Completamente. Fue su pareja cuando eran jóvenes. Entonces, cuando pasa esa situación, al parecer sí funcionó. Que la verdad, yo creo que hubiese funcionado sin el amarre, si ella dice las cosas claras. ¿Quién sabe, amigo? Aquí vamos a dar clases de ligue. No. A ver, y que cabe mencionar. No. A ver. Yo creo que si la mujer se hubiese sincerado directamente con él, con el señor, ¿sabes qué? Yo quiero esto, y se acabó. Yo creo que no hubiese pasado nada. Pero yo creo que lo que ella quería era sentir amor, no solamente eso. Porque para hacer un amarre, es que yo también creo eso. Creo que ella pudo haberle dicho, ¿sabes qué? Esto. Pero si él no tenía interés en ella y le decía, ¿sabes qué? Sí, pero pues somos amigos. Creo que es lo que a ella le hizo hacer un amarre. Así que se encaprichó. Claro. Sí, esa sí te la compro completamente. Sí, tienes razón. ¿Una es mujer? Sí, ¿Una conoce cosas de mujeres? No, me la ganan con eso. Tienes razón. Pero síguenos contando ya. Entonces metimos al chismecito. Y allí en ese caso, pues la señora prácticamente sí terminó ese matrimonio. Todas las cosas negativas que estaban sucediendo en su matrimonio eran porque ese amarre lo realizaron de forma errónea. ¿Por qué? La señora no podía estar, según lo que ella decía, íntimamente con otro hombre que no fuera con el que hizo el amarre. ¿Cómo crees? Por el amarre, sí, precisamente. Y por eso comenzaron a suceder un montón de cosas en su casa, problemas económicos, pérdidas, accidentes, enfermedades de sus hijos, nietos, diversas situaciones. Y precisamente, sí me suena bastante a muchos de los casos que nos han contado en el canal. El tema de los amarres siempre es muy polémico, porque tenemos la versión de las personas que dicen el amor es libre, la versión que dicen, pero si lo puedo forzar, ¿por qué yo no he de tener a esa persona? Sí, no, el tema de los amarres, déjame decirte, y cabe mencionar aquí para hacernos promoción. Eso. NASA está haciendo amarres 2x1, ya se va a acercar, ya pasó el 14 de febrero, pero ya casi se acercan las vacaciones para que no pasen solo sus vacaciones, Nazaret. Ándale, para que estén bien empiernados. Eso. No, yo creo que sí haría ese tipo de trabajos, en dado caso de que me dedicara en algún momento, pero trataría de hacerlos de forma responsable. ¿Qué más responsable puede ser que le digas a una persona: yo lo puedo hacer? Te voy a hacer un amarre. Yo lo puedo hacer. Pero tiene consecuencias. En X caso, la consecuencia puede ser esta y esta. ¿Lo quieres? Que sí, te lo hago. ¿Te refieres a consecuencias mágicas? Consecuencias como secuelas por someter a la persona a la relación. O sea, ¿hay secuelas como cuáles? Como por ejemplo, si tú quieres tener una relación con una persona donde la relación ya está completamente rota, muy seguramente, y sin meter nada de la cuestión mágica o así extraordinaria, la relación va a ser fallida, la relación va a ser tormentosa, va a haber violencia, va a haber rechazo, pero no se va a ir de la casa. Entonces, en ese caso, esa sería la secuela. Te van a maltratar, la vas a pasar muy mal, porque ya no hay amor de por medio. Entonces, en ese tipo de casos, fíjate que al principio decía, no, ¿cómo es posible? Después decía, oye, pero si estás aceptando tú las consecuencias, si yo te lo estoy diciendo bien en claro, es tu responsabilidad. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, yo sí lo realizaría,
Creo que la única forma en la que yo realizaría un amarre sería si la otra persona está de acuerdo. Bueno, en ese caso, ahí te va. Ya me diste otra entrada. Oh, no, hombre, me estás dando las entradas a todo. Estamos conectados. Estás conectada, sí, cierto. Por ahí me compartieron una historia que precisamente tiene que ver con amarres. Ok. Un amarre voluntario. Bien. Precisamente. Resulta de que había una pareja de adolescentes que se amaban, se adoraban, esos empalagosos, que ay, mi amor, que mi cachorrito. Yo soy esa. Mi en el amor yo soy esa. Así de esos. Yo te amo hasta el fin del mundo y que yo voy a estar contigo para toda la vida. Si muero en esta vida, en la siguiente nos vamos a encontrar. Y así. Entonces, empalagosos. Pues se amaban mucho. Siendo adolescentes, pues comprendemos la etapa, ¿verdad? Pero resulta de que ellos en esa etapa deciden hacer un amarre de forma consciente, de forma consensuada. ¿Sabes qué? Yo te hago un amarre a ti y tú me haces un amarre a mí. ¿Por qué? Porque nos amamos. Claramente. Entonces, cuando estaban en esa plática, hicieron el amarre. Si bien ellos hicieron todo por su cuenta, lo realizaron bastante bien. Y cabe mencionar, en las situaciones donde la relación sí hay un sentimiento mutuo, un enlace y todas estas situaciones, los amarres sí son, o sea, se amarran con ganas. O sea, porque sí hay un sentimiento de por medio. Entonces, resulta de que pasan los años. Conocen más personas. ¿Qué pasa cuando comes mucho dulcecito? Lo mismo que dijimos hace un momento, te empalagas, te enfadas. Fue su situación. Ya llevaban años de estar juntos. ¿Qué es lo que sucede? Este muchacho, muy de repente, pues no la dejaba porque decía, pues yo la quiero. Pero comienza a tener relaciones por fuera de él. Comienza a ver a otras muchachas y a esta chica no le parecía mal, porque decía, ay, es que yo también ya estoy enfadada. Ok, abrieron tu relación. O sea, ya estoy enfadada. Comienza a tener esas relaciones y ¿qué pasa? En un accidente pierde la vida. No es cierto. Fallece, y cuando fallece, pues, evidentemente a ella le dolió la pérdida porque pues fue alguien con quien convivió toda su vida. Sin embargo, a partir de que él falleció, ella pues sí se tomó cierto tiempo para no tener una relación. Pero cuando comienza a conocer a personas nuevas, querer tener una relación, la situación se tornaba bastante rara. Porque las relaciones la dejaban colgada, a veces la dejaban plantada. O sea, pasaba de todo y nunca se concretaba una relación. Y a la par, cuando ella salía con estas personas que al cine, a la plaza o cosas por el estilo, comenzó a tener ciertas manifestaciones paranormales en su casa, donde había movimientos de elementos, de cosas, pero la manifestación más importante, las fotografías que tenía con él aparecían quemadas y como rotas por la mitad. Bastante raro, bien extraño. Pero sentía que le quitaban la cobija, sentía que le tocaban los pies en las noches. Imagínate, no, hombre, ese miedo. Fetichoso el fantasma. Y yo, pues imagínate, ¿qué harías tú? ¿Cómo le hago? En ese momento ella lo que hizo, o lo que se le ocurrió, fue ir a la casa de la mamá de este muchacho. Y le dice, oiga, no sabe qué puede estar sucediendo, es que mire, no sé qué hacer. Y llevaba unos retratos pequeñitos. Esos retratos pequeñitos, pues los enseña y estaban totalmente rotos y quemados. Cuando se los enseña a la señora, la mamá de este chico, dice, no puede ser. Pues el chico vivía ahí con su mamá, tenía fotografías también de ella. La señora le comenzó a decir, no sé qué esté sucediendo, no sé qué esté pasando ni contigo ni conmigo, pero lo que está sucediendo en tu casa también está sucediendo en la mía. Las fotografías rotas, quemadas, y así una serie de situaciones. Pero lo que más tenemos que sobresaltar en esta situación, ella no podía tener ninguna relación, ninguna. Y cuando ven que esta situación era algo paranormal, se acercan con una persona que se dedicaba a estas situaciones
y le dice, ¿te hicieron brujería? ¿O hiciste brujería? ¿O algo por el estilo? Voluntariamente me la hice a mí misma, decía mi amiga, la más inteligente de todas. Y ya después esta chica le dice, ay, es que me da penita, pero cuando era adolescente hicimos un amarre, pero fue algo muy bonito, ¿eh? O sea, lo hicimos de corazón. Le dice, ahí está la causa de tus problemas. Y eso yo se lo preguntaba a algunos de mis invitados. El amarre, aún después de la muerte, lo sigue atando. Qué fuerte. Por favor, no digas eso, que muchas personas seguramente que están viendo esto dicen, eso sí, eso me gusta. No, pero es que también tienen que valorarlo. O sea, imagínate que la persona que quieres no pueda trascender por tu capricho. O sea, él seguía ahí. Exactamente, él seguía ahí. ¿Por qué? Porque estaban amarrados de forma consciente, de forma voluntaria. Entonces, en este tipo de casos, aunque sea un amarre consensuado, puede llegar a tener sus consecuencias. Y a pesar de que fue una historia que nos enviaron, yo se los he preguntado a diversos invitados que se dedican a la cuestión de los amarres. Y todos concluyen en lo mismo. Sí es algo que puede suceder. Porque tú estás prácticamente decretando, estás pactando hasta cierto punto que vas a estar atado a esa persona que amas, que era lo que decían cuando estaban empalagosos, hasta la otra vida, y que si nos vamos a otra vida, ahí nos vamos a encontrar. O sea, todas las cosas que decían, todas las cosas que se decretaron. Yo creo que sí es importante, y cuando involucras brujería, imagínate. Un enamorado hace cada cosa, ¿verdad, Nasa? Sí. Y hablando de estos temas, precisamente ayer. Precisamente ayer tenía que venir hoy. Las personas están desesperadas por estas cosas. Me manda una persona un mensaje y me dice, oye, ¿crees que a uno lo puedan maldecir así como así? Le digo, pues no sé, explícame bien. Me dice, es que mira, te voy a decir la verdad. Yo últimamente tengo muchos problemas en el matrimonio con mi esposo. Yo lo quiero. Siempre ha sido un muy buen hombre, pero últimamente ha cambiado demasiado. Entonces yo he intentado contactarme con brujos de Facebook y les he pedido amarres. Y esta señora, híjole, ha soltado de dinero, como no te das una idea, para poder recuperar su matrimonio. Pero lamentablemente en este tipo de casos, cuando ya está roto, o sea, en algunos de esos casos no es recomendable ya unirse, porque ya no va a haber nada bueno. La idea del amor romántico ha causado muchos problemas y creo que uno de esos son los amarres. Sí, completamente. De hecho, con algunos de los invitados o amigos que tenemos en común que se dedican a estas cuestiones, bien lo mencionan, que todos los temas amorosos son los más recurrentes. Número 1, amarres, endulzamientos, ven a mí y esas cosas. Claro, porque de alguna manera tú podrías trabajar mucho o buscar oportunidades laborales, o hay muchas cosas de lo laboral que no dependen de ti, pero hay otras que sí. Entonces tú también tienes que poner de tu parte. Pero imagínate hacerle una amarra a tu jefe para no me corras. No me corras. No me corras. Imagínate, híjole. ¿Te sigo contando? Por favor. Ay, Nasa, por eso yo te di el capítulo de brujería, porque eres un crack. Pero nos estamos yendo con puros amarres. Pero dale. Te la voy a contar. Por favor. Por ahí nos llegó una historia de una persona que decía, ¿sabes qué? De hecho, como que me diste la entrada también para Perfecto. Que decía, ¿sabes qué? Yo siempre he sido muy productiva en mi trabajo. Yo trabajaba en una concesionaria de vehículos. En esa concesionaria yo era secretaria y había algunos otros más empleados. Dice que era una concesionaria grande, que de hecho está en diversos estados. Que cuando estaba ahí en esa oficina, había pues una persona que le gustaba muchísimo. Era un subjefe. Es que el secreto para ir a trabajar a gusto es que te gusta alguien del trabajo. Ándale, y así vas con gusto. Así ya vas, así te paras tempranito, mija. Y cuando sucede eso de que ese subjefe, o sea, que llegó, no recuerdo si de intercambio, algo pasó por ahí, que lo cambiaron de otro estado, que quedó impactada, que dice, no manches,
hermoso, yo lo quiero para mí. Entonces, como era habitual para ella ir a cosas de lecturas de cartas, cositas así medias leves, nunca había hecho algo verdaderamente que pudiese considerar brujería, pero en esa ocasión sí lo consideró. Dijo, pues yo lo quiero. Y la situación estaba en que ella se acercaba a esta persona y él era un hombre casado, bastante respetuoso, bastante formal, y le decía, ¿sabes qué? Entiendo tus intenciones, pero por favor no lo intentes, porque no voy a acceder. Yo tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, los quiero muchísimo, así que te estás perdiendo tu tiempo. Entonces se lo dejó bien en claro, y lo mismo que mencionabas hace un momento. ¿Qué sucede cuando le dices a una mujer algo como eso? Se encapricha más. Fue lo que sucedió con ella, y precisamente lo mencionó. Yo me encapriché. Dije, no, no me va a hacer eso a mí. Que acudió a hacer amarres, pero fíjate qué tipo de amarres, donde dan líquidos. Ay, no. Entonces, cuando va con la persona que le recomienda hacer este trabajo, le dice, ¿sabes qué? Pues vamos a utilizar estos elementos, estas plantas, vas a utilizar unas gotitas de tu menstruación y se las vas a poner en algo que sea una bebida o comida donde no se puedan notar, donde los puedas diluir. De esa forma lo vas a poder amarrar. Tengo algunas diferencias con la historia, pero ahorita vas a ver. Cuando estaba así, pues últimamente era muy amable, trató de ser un poco sutil, de que no fuese tan evidente, y se empieza a acercar con él, a platicar con él de forma amistosa. Ah, ¿qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Mira, te traigo un bolígrafo. Te lo regalo. Así, cositas. De repente le empieza a llevar los cafés, pero ya cuando los está tomando, le lleva el café que estaba preparado con estas cosas. Cuando se lo lleva, se lo deja. Y, oye, ahí te dejo un cafecito. Ah, sí, ahí déjamelo. Cuando se lo deja, pues ella se va bien contenta. Dijo, ahorita se lo va a tomar. Entonces sale y no ve que se lo tome, pero digo, pues ya se lo tomó. Cuando se va pues ella cree que le está accediendo, empieza a ver cierta soltura en él, que empieza a platicar más con ella y diversas situaciones. Pero empieza a notar que también otro compañero de ella estaba bien insistente con ella también. Otra persona que decía, ay, enfadoso, yo quiero a este. Entonces, ya accedía el otro y esta persona lo molestaba. Y le empieza a decir el subjefe, dice, ¿qué, te está molestando? Sí, yo no quiero nada con él, pero está insistente. Si uno dice que no, pues debería decir, pues ya no, ¿verdad? O sea, todavía irónica. Sí, no, sí, así debe de ser, o sea, como nosotros pusimos los límites. No, sí, claro. Entonces pasa cierto tiempo y cuando ella creía que se iban a ver para concretar algo, resulta de que llega este hombre con una anciana a esa reunión. Iban a verse en un parque o algo por el estilo. Sus gustos, su cuerpo, su decisión. Y cuando llega, la anciana le empieza a decir algunas cosas al oído, se baja del vehículo y se va la señora. Y cuando se baja él y se sienta con él, le dice, oye, ¿quién eres, anciana? Le dice, esa anciana es mi mamá. Esa anciana es bruja, trabaja con la Santa Muerte, y ella me dijo que tú me ibas a dar brujería en un café. Ahora quiero que tú me digas cuál de los días me quisiste dar esa brujería. Y que la dejó sin palabras. No, ¿qué tal día? Ah, sí. Entonces no me equivoqué. Pues ese cafecito se lo di al que le estás huyendo. O sea, que se lo dio. Que en eso tengo mis diferencias, porque te voy a decir, no creo que los amarres funcionen de esa forma, porque son intención. Están intencionados, están energéticamente dirigidos hacia una persona. Por lo tanto, no creo que si esta persona te lo da a ti, puede funcionar de ti para... O sea, si yo se lo quiero dar a ella y ella te lo da a ti,
no creo que tú te enamores de mí, porque yo lo tengo intencionado para ella. Yo creo que funciona así. Pero en este caso ella dice que funcionó de esa forma. Esta persona ya estaba obsesionada con ella y este subjefe la mandó al diablo. La corrió. Sí, pero prácticamente la corrió de forma épica. ¿Cómo? Por favor, ese chiste me encanta. ¿Por qué? Porque en esa reunión le dijo pues que ese tipo de prácticas eran consideradas un delito porque le estaba dando a beber pues cosas. Y evidentemente pues sí, salió perjudicada. Y esa persona en realidad es Nazaret. Ay, siempre soy yo. Las historias de repente me suenan como muy reales, Nasa. Como pues, que me suena como que hay algo ahí. No, yo no haría amarres. ¿O sí? No, que te lo hicieran a ti. Que me lo hicieran a mí. Que se atrevan. Uno voluntario. No creo. ¿No? No creo. Pues cuéntanos, Nasa, ¿qué otra historia de brujería nos traes el día de hoy? Fíjate, historias de brujería. Si hay una historia de brujería que a mí me ha impactado, no recuerdo si te la conté en el primer capítulo, el del mal disfrazado de familia. No. No te la conté. No. Esa historia le tengo cariño hasta cierto punto. Sí, porque pues uno no le puede tener cariño a las atrocidades. ¿Cómo? Porque uno no le puede tener cariño a las atrocidades, ¿verdad? En este caso, una persona que es de mi ciudad, de Zaguayo, que creo en la actualidad vive en Texas, la señora Sandra, ella era originaria de Cotija, Michoacán. Entonces ella dice que a muy temprana edad a ella la llevaron a vivir a Zaguayo, allá donde yo soy. Cuando se la llevan a vivir para allá, para Zaguayo, pues ella se empapa de las tradiciones, de la forma de comportamiento de las personas, la religión, etcétera, etcétera. Pero también eran consumidores pues de ciertas prácticas, que las limpias, cosas por el estilo. E incluso cuando me manda el correo me dice, creo que conocí a tu mamá. Creo. Le digo, no creo porque las referencias no me coinciden, pero pues eso decía ella. Entonces, ella dice que pues crece en Zaguayo, cuando crece ahí en la ciudad, conoce en su etapa de adolescencia al que es su esposo. No recuerdo si era Ernesto, perdón si me equivoco con el nombre, pero Ernesto se enamora profundamente de ella. Ella jamás había tenido novio. Ernesto sí había tenido una relación previa. Entonces cuando pues ellos concretan su relación, ya eran novios, la mamá no estaba de acuerdo. La suegra de Sandra no estaba de acuerdo. Porque la mamá decía, no, es que yo, ¿cómo va a andar con una pueblerina de Cotija? O sea, ya sabes cómo son. Mamás, acepten los amores que nosotros queremos, por favor. Sí. No, pero también no vayan a andar con malandros, no te pases. Cuidado. Entonces, cuando pasa esa situación, pues el hijo como que también se encapricha y dice, ay, ¿cómo no voy a andar con ella si es una buena mujer? Empieza a andar con Sandra y todo excelente. ¿Qué es lo que empieza a suceder? Tiene varios enfrentamientos con su ex, Sandra. Esta chica empieza a llegar a decirle de cosas, no, que él se acuesta conmigo y que a ti no te quiere. Y ese muchacho le decía, a ver, ¿cuándo pasó eso? Pruebas. No, que pasó tal día. Y pues la chica Sandra decía, ay, ese día estaba conmigo. Dice, ya te escuché. O sea, como que veían que quería llamar la atención nada más. Y pasó esa situación. Al poco tiempo, ellos se embarazan. Y cuando se embarazan, ellos deciden casarse. Se casan. En cierto momento ellos creo que vivían en la casa de la suegra. Por los malos tratos de esta señora, dejaron de vivir en ese lugar, se fueron a rentar. Y era bastante incómodo en ciertas situaciones. O sea, Ernesto, pues era su mamá. Tenía que visitarla, tenía que estar al pendiente. Y ya no tenía hermanos, no tenía papá, no tenía a nadie más esta señora. Por lo tanto, pues tenía que estar al pendiente. Y de vez en cuando mandaba a Sandra y al niño con la señora.
Oye, ve a echarle un vistazo a mi mamá, ¿qué nos va a hacer de comer? Pero si ni la quería. Exactamente, no la quería, pero él trataba No, hombres, de no hagan acercarlos. eso. No, si no me quieren, ¿para qué me mandas? Está horrible que hagan, no lo hagan. Entonces, imagínate que llegas a la casa y que te encuentras a la suegra que te dice, pásate, te pasas y encuentras a la ex sentada en el comedor. Uy, no. Entonces la encontraba sentada en el comedor y jugando a la lotería, jugando a las cartas. Me ataco. Y pues ella incómoda. Oiga, suegra, vine porque dijo mi esposo que nos iba a hacer de comer. Ah, sí. Ahí sírvete y traga lo que quieras. No es cierto. O sea, sí, formas bastante feas de tratarla. Entonces, en cierto momento parafraseaban cosas a forma de ofensa y Sandra se quedaba pues incómoda todo el tiempo hasta que llegaba por lo menos el esposo. Y el esposo vio esa situación en diversas ocasiones, que estaba la ex en casa de su mamá. Y a un momento, imagínate que estás comiendo, que está tu suegra al frente, que esta mujer ya se iba cuando llegaba Ernesto, y que de repente empieza la suegra enfrente de Ernesto y de Sandra. No, es que esa mujer es maravillosa, esa debió quedarse con mi hijo, enfrente de ellos, ¿eh? No, Nasa, me paro y me voy. Exactamente. Entonces, cuando Ernesto ya quedó harto, que vio la cara de su esposa que ya estaba devastada por todas esas palabras, le da un fuerte golpe a la mesa, se para, tira la comida y le dice que sea última vez que ofendes a mi esposa. Eso, así se hace. Tomaron nota, así se hace. Cuando hace eso, la mamá ofendidísima, no, es que cómo es posible que me hagas eso, si yo soy tu madre, me estás cambiando por esta desgraciada, y no me importa, es mi esposa y la tienes que respetar. Entonces se van de la casa y duraron meses sin hablarse, meses. Allí en la ciudad tenemos una tradición que es la fiesta de Santiago Apóstol, que se hace del 25 de julio al 4 de agosto. En este tipo de celebración se hacen unos penachos impresionantes, bastante grandes, que son unas obras de arte, hechas de cartón, de plumas, de madera. Son unas máscaras enormes. Pues es una tradición de todo el pueblo. Muchas personas salen de este personaje, se llaman tlahualiles, de tlahualiles. Y hasta niños salen como estos guerreros vencidos, que eso quiere decir la palabra tlahualil. Entonces, en cierto momento, ellos estaban en su casa, se escucha que tocan a la puerta y era la señora, que iba con una bolsa. Entonces, esta bolsa la empieza a observar Sandra y dice, pues, ¿qué es eso? Y le dice, sí, suegra, dígame. Y sin voltearla a ver. ¿Le puedes hablar a mi esposo, por favor? A mi esposo. ¿Le puedes hablar a mi hijo, por favor? Ahí está lo freudiano. Ahí hay cosas mentales. Entonces, cuando pasa esa... Perdón, me equivoqué. Cuando pasa esa situación, dice, sí, no se preocupe. Entonces, va por el esposo, le dice, oye, tu mamá está acá afuera. Cuando sale, le dice, oye, mijo, perdóname, no quería ofenderlos de esa forma. Si recuerdas, yo te dije que te iba a pagar el traje de tlahualil que le iban a hacer al niño. O sea, que estos penachos impresionantes, yo te dije que yo se lo iba a dar, que yo se lo iba a pagar. Entonces aquí te lo traigo. Entonces le dice, no te preocupes, mamá, pásate a comer, yo también te quiero, perdónenme. Entonces, de forma muy hipócrita, la señora abraza a Sandra y abraza pues a su hijo. ¿Dónde está lo interesante? Al poco tiempo comienza a enfermar Ernesto, de forma repentina, bastante rápida. Cuando comienza a enfermar, se acercan las fechas de las fiestas de Santiago Apóstol, y haz de cuenta que estos recorridos se hacen por toda la ciudad. Los niños salen danzando y llegan hasta el templo de Santiago Apóstol. Estaba tan mal Ernesto que no pudo levantarse de la cama. Entonces le dice Sandra, sabes que yo no voy a ir, no te puedo dejar así. Dice, no, tienes que llevar al niño para que cumpla con la manda, porque debemos manda, tiene que llegar hasta el templo. Entonces dice, bueno, entonces lo lleva
hacen el recorrido, llega a la casa y encuentra a Ernesto ya casi en respiraciones agónicas. Ya estaba casi muerto. Cuando lo ve de esa forma, deja al niño en la cama, ya totalmente dormido, y le dice, ¿sabes qué? Voy a hablarle a una ambulancia. Y él le agarra la mano y le dice, no, dile a mi mamá que me traiga lo que me está haciendo de la cocina. Y dice, ¿cómo que tu mamá? Se acabó de pasar por la cocina y no hay nadie. No, sí, es mi mamá, aquí estaba conmigo, me estaba cuidando y fue a la cocina para hacerme un té o algo por el estilo. Cuando va a la cocina, que se encuentra a un ser como una sombra, ojos grandes, nariz grande y una sonrisa hasta acá, con colmillos en toda la dentadura, que cuando vio ese ser estaba preparando precisamente algo, y que cuando lo observa, ella al instante lo que hizo fue gritar, y cuando grita se desmaya. Cuando se desmaya, pues ella perdió el conocimiento totalmente, no sabía qué fue lo que sucedió, y cuando recobra el conocimiento se da cuenta de que algunos de sus vecinos se metieron a la casa para auxiliarla, porque de alguna forma la escucharon, se pasaron a la fuerza y para ese momento ya estaban movilizando a su esposo hacia el hospital. Entonces, cuando intenta buscarle una explicación a estas situaciones, pues no supo ni qué ondas. Cuando estaban en el hospital, le hicieron análisis, le revisaron todo, no le encontraron nada al esposo. Y en eso se acerca una pariente cercana y le dice, oye, ¿sabes qué? Yo creo que les están haciendo brujería. ¿No has considerado ir con algún curandero o curandera o algo por el estilo? Le dice, es que yo no creo en esas cosas. Hazlo, no pierdas el tiempo. Y ahí cercano a nuestra zona hay una pequeña comunidad que se llama Los Remedios. Y en Los Remedios se tiene cierta fama de que hay algunas personas que se dedican a estas cuestiones y acuden a esta zona de Los Remedios. Cuando llegan, obviamente se fue con su pariente. La persona, lo primero que les dice, así, directo, abriendo la puerta, ¿sabes qué? A lo que tú vienes, yo no te puedo ayudar en este momento. Siento mucho por lo que vas a pasar. Lo siento mucho. Pero si quieres, puedo ir y ayudarte con ustedes. Con tu esposo no. Y cuando le dice eso, inmediatamente le llega una llamada. Y le avisaron que su esposo había fallecido. No. Falleció. Pasa esa situación y cuando Sandra pues iba en el taxi, que iba devastada, lo primero que se encuentra es que pues ya no estaba el cuerpo de su esposo en el hospital, sino que inmediatamente lo habían movilizado hacia una funeraria para prepararlo, obviamente. Y cuando se lo llevan a su casa, se encuentra su suegra y la suegra le empieza a gritar que él estaba así, en ese estado, por su culpa. Ok. Eso fue en... ¿Quién sabe? ¿Se escuchó aquí, no? Bueno. ¿Tu cámara todo bien? Sí, todo bien, sí. Sí, como que se escuchó como un tornillo así, como si hubieran aventado un tornillo, ¿no? Qué raro. Pero bueno. Ahí, es de tu lado, Nasa, es de tu lado, es del lado de él, es del lado de él. Acá lado, por favor. Entonces, cuando pasa esa situación, la señora le empieza a reclamar a Sandra. Por tu culpa, mi hijo está muerto, mira nada más. Entonces, cuando pasa esa situación, pues ella quiere golpear a la señora. Y todos, no, Sandra, cálmate. Y empiezan a correr a esta señora. No, señora, pues. La señora jamás se fue. ¿Sabes en qué momento desapareció la señora del funeral? Cuando llega la curandera, la de Los Remedios. Llega, no recuerdo si se llamaba Andrea, Brenda, no los confundo. Pero llegó y le dijo, ¿sabes qué? Vengo para poder ayudarte con esta situación. Tienes que curarte tú y tu hijo. El mal aún sigue. Entonces que cuando llega, que la suegra peló unos ojotes y se desapareció del funeral.
Entonces, como fue en su casa, que estaban velando ahí a su esposo, le dice, ¿sabes qué? Tenemos que hacerlo ahorita. Y ella le decía a la curandera, no, es que ahorita no, pues está atendido mi esposo. Tienes que hacerlo ahorita. Dice, bueno, se pasan a una habitación. Dice que tenía que pasarse con el niño. La señora hace unos círculos de alcohol. Y hace varias cosas. Y hace una clase de análisis en la habitación. Hasta que llega donde estaba la máscara de Tlahualí. Cuando se acerca y la toma, dice, aquí está. Resulta de que empieza a deshacer esa máscara. Son hechas como de cartón, de plumas. Es fácil de romperlas. Y empieza a salir todo. Era una brujería bien hecha, bien hecha dentro de la máscara. Y cuando empieza a hacer todo aquello, empieza a meterlo dentro del círculo, mete a Sandra dentro de uno de estos círculos, abrazando a su niño. Entonces se empieza a hacer aquella liberación y después de hacer ciertos quemos, o sea, quema algo de ahí de la máscara, recoge los restos y cuando lo recoge le dice, de aquí en adelante, le piteas aquí a esta palabra, pero dice, de esas, yo me encargo. Así dijo. Mencionó 2 personas. Y cuando pasa esa situación, si lo piteas porque te lo Sí, lo piteo. Pasó algo bien curioso. Al tiempo, o sea, dice que no fue tan reciente, pero a la señora le dio cáncer. Tenía un cáncer muy grave, a la suegra. Y la otra persona resulta de que era la ex. O sea, el trabajo que estaba hecho, que metieron dentro de la máscara, lo realizaron entre la suegra y la exnovia. O sea, la señora le hizo brujería a su propio hijo. ¿Por qué? Porque no se dejaba manipular. Y la ex, a lo que menciona Sandra, falleció en un altercado con los de la maña. Esa historia la compartió Sandra hace como unos 5 años aproximadamente. Y después de un tiempo intenté contactarla por correo. Y ella dice que en la actualidad pues su niño, el que estaba pequeñito, se lo llevó a los Estados Unidos. Afortunadamente encontró una persona con la que se casó allá. Tiene 3 hijos más, si no me recuerdo, 3, 4 hijos más. Y pues en la actualidad está muy bien. Pero esa historia se me hizo bastante impresionante. ¿Por qué? Están involucrando un festejo religioso para esta situación. Y pues es una brujería bastante atroz porque estamos hablando de una brujería realizada por una mamá hacia su hijo. ¿Crees que sí haya sido dirigida al hijo? Yo creo que sí. Es que entonces, porque yo creo que... A ver, es que tienes razón, la magia tiene que ser intencionada y tiene que ser hacia esa persona, no hay cosas secundarias. O sea, es que es algo muy interesante. Yo creo que sí recibes una muy mala vibra si abres un trabajo de brujería o si haces algo, o si tocas brujería, ves que se dice que no debes de tocarla porque te puede pasar algo. Pero, ¿qué tal si ese trabajo era más bien para ella o para el niño? Para hacerle daño a través de esa manera y no con el hijo. ¿Por qué lo pienso? Porque le gritó, tú mataste a mi hijo. ¡Ay, pip! Tú privaste de la vida a mi hijo. Fue tu culpa. ¿Por qué fue su culpa? O sea, es una de las cosas que en esta historia digo yo... Sí, ya te entendí el punto. O sea, que posiblemente hizo algo Sandra como para que no afectara directamente tanto a ella como al niño, sino al esposo. Sí. Puede ser, o puede ser también una forma de rebote o algo por el estilo. Y aquí algo importante es que lo que mencionaba la bruja, la curandera, era que quien hizo la brujería no tenía experiencia realizando estas situaciones. Por andar buscando tutoriales en YouTube. Puede ser, sí, en eso sí deben tener muchísimo cuidado. Y la fuerza que tuvo, porque como dices, o sea, incluye un ritual que es religioso. La intención de 2 personas juntas. Lo menciono porque el regalo, o sea, la máscara para el niño, ¿no? O sea, todo eso era para el niño y digo yo, eso está extraño. Yo creo que más bien lo que querían hacer era hacerle algo a ese niño y entonces
hubo alguna magia de rebote, como tú dices, o algo así. O tal vez la única persona que se debilitó fue al final este señor. Porque digo, eso de tú le hiciste eso a mi hijo, digo yo. Sí, que algunos dicen es karma, pero yo tengo mis temas con eso de los karmas, ¿eh? O sea, si verdaderamente hablamos de karmas, pues yo digo, no, pues a mí de qué me sirve saber que la persona que me realizó un mal no la está pagando. Por ejemplo, una persona que, por darte un ejemplo, le hizo atrocidades a niños. Y esta persona pasó toda su vida como si nada, no, la justicia no le hizo nada, todo el mundo le aplaudía. En ese caso digo, o sea, ¿de qué me sirve pensar que hay un karma si la persona que debió pagar no pagó? Yo quiero que pague en esta vida, no en ninguna otra. Hay muchos casos así. Y bien mencionaba un amigo, a lo mejor no lo digo totalmente de la misma forma, pero él dice que el karma es un estado de conciencia. No lo comparto tanto así, pero yo creo que ven el karma como una forma de como de, ay, quiero sentirme mejor, quiero saber que voy a tener justicia, va a tener su karma. Claro, porque estamos hablando del karma en el sentido de lo pagas en la siguiente vida, ¿no? Ajá. O la pagas con tus hijos, por ejemplo, que siempre se menciona eso. O sea, ¿de verdad te sentirías satisfecho de que después... ¿Qué pasó? Acabo de ver, te lo juro, NASA, a alguien gatear hacia allá. ¿Ah, sí? Sí. Ay, nos están aventando cosas. Ya, NASA, perdóname, ya me voy casi me voy y te dejo aquí. Voy a aquí. quedar solo aquí. Ay, hijo de su madre. Sí, viste, ¿verdad? Sí, viste que mi cara fue como de... No, yo no vi nada. Ay, NASA. Yo no vi nada. Fue un efecto de mi cabello. Perdónenme, fue un efecto de mi cabello. Ya, NASA, ya estamos cansados. Ya grabamos el capítulo de NASA, vayan a verlo, es de mercados, así que vayan a checarlo. Sí, y entonces, sí, la cuestión de los karmas, tengo mis temas también con eso. Yo como última historia, me gustaría contarte una que se relaciona bastante. Es una historia que de hecho dije, las personas sí pueden ser raras y pueden tener como fijaciones muy extrañas. Ajá. Esto también sucedió en un mercado, de hecho por eso también lo menciono. Vamos a ponerle Juan. Juan conoce a Norma. Él es diablero de estos mercados súper grandes aquí en la central de Abastos. Y ahí conoce a Nora, que es vendedora. Evidentemente la mamá de Nora se opone absolutamente a esa relación, porque cómo es que su hija, que es una vendedora, va a andar con un simple, pues, diablero, ¿no? O sea, es algo que no le correspondía. Pero mi amigo diablero decidió jugar el peor juego de todos porque la mamá de Norma es bruja. Así que la señora es bastante reconocida justamente en esa zona porque hace trabajos muy fuertes, muy buenos. O sea, es de esas brujas que ya son reconocidas. A pesar de la negativa de la madre, ellos dos hacen su vida, se van a vivir juntos, tienen una vida súper padre. Y la única persona que tiene Juan, a la que puede recurrir para poder buscar ayuda, es a su madrina, que durante mucho tiempo ha sido ese sostén, ha sido la persona que lo escucha, ha sido esa persona que hasta de cierta manera los dejó vivir en una de las unidades de las que ella rentaba. Ahí los dejó vivir sin que pagaran renta ni nada, o sea, como que era esa persona que la ayudaba. A través del tiempo, Juan se empieza a dar cuenta que sus negocios no le salen, que pierde la chamba, su Norma perdió un niño, o sea, dice, aquí está pasando algo bastante extraño. Evidentemente a quien recurre es a su madrina, quien siempre ahí está en la casa, lo está apoyando y demás. Y entonces, evidentemente la madrina le dice, yo creo, ¿sabes qué? Que es tu suegra. Tu suegra la que está haciendo alguna chanchullo, pero en algún momento intentó comentarle a Norma y Norma le dijo, por favor, mi mamá es incapaz de hacer alguna cosa como esa, ¿qué dices? Ese tipo de cosas no se volvió a mencionar, pero seguían pasándoles cosas malas. O sea, seguían que les robaron la camioneta. O sea, como que les están pasando así cosas que uno dice, esto es demasiado. En algún momento, como en toda comida familiar, llega a suceder, en donde intentaron hacer las paces, la suegra y Juan lo soltó. O sea, sí le dijo, ¿sabe qué, señora? Yo sé que usted me está haciendo brujería. Yo quiero hacer las paces porque la verdad es que no me parece que sea correcto. Y la señora nada más se le quedó viendo como, hijo, no tengo tiempo para hacerte brujería.
Créeme que si yo te hiciera algo, lo último que sería hacer algo que me cuesta a mí mucho dinero, que me paguen. Eso a Juan le ataca y le dice la señora, pero ¿sabes qué? Yo sí sé quién te está haciendo brujería. Y es una mujer a la que tú estás viendo, porque tú estás engañando a mi hija. Y Juan como atacado, dijo, no, ¿qué me está diciendo, señora? Yo jamás engañaría a su hija si yo la amo, ¿no? Si yo sé que tú te ves con una mujer y esa mujer te está haciendo brujería. Entonces Juan empezó a contar así como, claro, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8. Mi madrina. Va con la madrina y le dice, madrina, ¿usted me está haciendo brujería? No, ¿qué me estás diciendo? Ya dígame la verdad, madrina. Y le dice a la madrina, sí. Es que yo te quiero a ti. ¡Híjole! Sí, le dijo, yo te quiero a ti, la verdad me gustaría mucho estar contigo, pero pues, ¿qué dices? Y Juan le dijo, no. Y claramente se alejó de esta persona, pero es a lo que voy. Yo digo, es que estas historias de brujería a veces uno dice, de la persona que menos piensas, creo que esa también es la cuestión, que uno cuando agarra un trabajo, cuando come un trabajo, lo hace con confianza, lo hace porque... Yo crecí con la idea de mi abuela que siempre me dijo, nunca aceptes nada de desconocidos y menos si no te vibran. Porque uno sabe, les juro que uno cuando recibe las cosas ya vienen con una energía, con un algo que es extraño. Dime, ¿qué piensas, Nasa? Ya te comiste como 4 obleas. Ya me comí como 4 obleas, están bien buenas, amigos. Es que Nasa se trajo. Nah, no sé. Una que es cajeta, es cajeta. Cajeta. Es así un galón de cajeta y como 100 obleas. Sí. Para todos sus invitados. Sí. No, sí, tienes razón. Sí, precisamente lo hablamos con otros colegas de que las cosas tomadas son muy peligrosas. Muy, muy peligrosas. Mi mamá no era muy fanática de dar cosas tomadas. Siento que sabía algo de herbolaria y estas prácticas. Pero se presta mucho a que te den venenos también. O sea... ¿Puede ser muy peligroso el toloache? Sí, ese funciona como un veneno. ¿Pero realmente sí funciona el toloache? Sí funciona, pero ahí te va. ¿De qué forma? Evidentemente tiene un efecto químico importante. Sí, que ese es el que deja completamente tontos a los que lo consumen o se los dan. Pero hace poco tuve una invitada que me decía cuál era, y me encantó la forma en que lo explicó, la verdadera forma en que ellos hacen de forma mágica el uso de toloache. Como es una planta verdaderamente agresiva, la usan de forma simbólica. Entonces, la energía de esta planta no la ponen en su esencia en un té. Lo que hacen es tomar la energía agresiva de esta planta y transformarla, canalizarla para hacer daños, pero de forma energética. Y te estoy hablando de una amiga que hace esta práctica por medio de magia artúrica. Entonces, se me hizo bastante interesante cómo lo mencionó, pero definitivamente lo que es en México, no manches. O sea, hay muchas personas que están dañadas por este tipo de plantitas, porque suelen ser algo, no algo, muy tóxicas. Tengan mucho cuidado. Si de repente empiezan a sentir que se marean, que ya están teniendo el mejor rendimiento, tal vez le están haciendo un amarre. Sí, cuidado, mucho cuidado. Ahorita se va a desmayar la Mar cuando le haga efecto la oblea. No, hombre, no, estuvo muy buenas. Fepo, cómete las obleas, te estoy viendo. Sí, también le llevé a Fepo. Ahí vean el capítulo con Fepo, va a estar chido. Sí. Ay, voy a llorar. No, amigo, pero ya lo estoy promocionando aquí, lo juro. No, manches. No, es que, bueno, tuvimos algunos errores por ahí con ese capítulo, pero bueno. Amiga, sí, prácticamente son estos temas que están muy interesantes de la brujería. Algunos no son brujería, ¿verdad? Definitivamente, pero estamos acostumbrados a escuchar que sí lo son. Nada como el poder de la mente también. Sí, también cuenta demasiado. Y hablando de poder de la mente, precisamente hablábamos de las brujerías que dejan afuera de tus casas, de tu negocio. Y, híjole, a veces ni siquiera son brujería y mentalmente ya... Ya te la creíste. Ya te la creíste. Pues bueno, Nasa, quiero agradecerte muchísimo por estas historias. Siempre, nunca nos decepcionas en este canal. No, siempre traes unas historias muy impactantes. No, gracias a ti por la invitación. Para mí siempre es un gusto también que participes en nuestro canal. Y pues cada que vengamos a la ciudad, pues ya sabes, cuentas conmigo y salúdame a tu mami. Ay, sí, eso podría haber sonado feo, ¿verdad? Pero ¿Qué? te quería... Saluda a tu mamá. No, en el buen sentido, a la señora Fanny. Ya sabe que aquí hay cariño.
Ya grabó un capítulo mi mamá ya con NASA también para que vayan a verlo. Ahí Ya después vamos a grabar. Cuenta cosas que yo nunca les he contado de mi vida. Sí. Así que para que lo vayan a ver por allá. Muchas gracias, NASA. Nada más recuérdanos cuáles son tus redes sociales y recomiéndanos capítulos de tu podcast. Por ahí nos pueden encontrar como Más Allá del Miedo Podcast en todas las plataformas. También síganme en Instagram, en el personal Nazaret Martínez. Pues para ahí les podría recomendar los últimos episodios. Por ahí tuvimos un episodio bastante interesante con la señora Marta, que estuvo muy bueno, yo lo disfruté mucho, donde nos habla precisamente de esta clase de trabajos, de amarres. Entonces, cualquiera de esos que tengan ahí a la vista, pues se los recomiendo cualquiera, ¿sí? Ahí chéquelos. Muchas gracias, NASA, y muchísimas gracias a toda la comunidad por haber visto este capítulo. Si les gustó, ya saben que denle like a este video, dejen un comentario, que es muy importante para que esta comunidad siga creciendo. Muchas gracias por todo su apoyo, porque sin ustedes esto no podría ser posible. Ya estamos por llegar a los 100,000 suscriptores, entonces denle con todo para que lleguemos en cuanto antes. Cuando lleguemos a los 100,000 suscriptores, ¿qué vas a dar, NASA? Pachangón, pachangón. Eso, nos va a traer obleas. Les va a traer obleas a todos. Vamos a hacer una fiesta. Tu mamá hace rico de comer, ¿verdad? Sí. Pues hacemos una pachanga. Que se arme un karaoke. Que se arme un karaoke entre todos. 100,000 personas en el Estadio Azteca. Ándale. Muchas gracias por haber visto el capítulo. Espero que tengan una excelente noche y que, sobre todo, no se tomen ese café extraño que les da su compañera del trabajo. Ay. Hasta la próxima. Dice NASA, yo sí me lo voy a tomar. Yo sí me lo voy a tomar. No, hombre. ¿Te imaginas que te lo tomes voluntariamente? No, nada de eso. Ay,